Bienvenidos al canal de difusión de la Gran Fraternidad Universal Fundación del Dr. Ser Reino de la Ferrier, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela. Para hoy hemos querido presentar una ponencia desde la perspectiva de las constelaciones familiares titulada Lealtades invisibles al sistema familiar. El núcleo familiar tiene gran relevancia como fundamento de una sociedad sana. Por tanto, se hace necesario saber qué tipo de relaciones y cuáles valores tiene cada familia, pues tendrán influencia en nuestra forma de ser, en nuestro desarrollo personal y en nuestro bienestar emocional. Somos hijos del sistema familiar desde el mismo momento de nuestra concepción y cargamos de manera inconsciente durante toda la vida patrones de los desórdenes de ese mismo sistema, resolviendo nuestros conflictos y dificultades según lo que aprendimos de él. Repetimos actitudes y comportamientos que nos llevan a ocupar lugares que no nos corresponden, queriendo suplir lo que hace falta o llenando un vacío que dicho sistema tiene. Para esta exposición nos acompaña Daniel Noriega, de nacionalidad colombiana, quien es constelador familiar. Daniel trabaja conjuntamente con su esposa Paola en consultas relacionadas con el desarrollo del ser. Es director y facilitador en procesos de educación experiencial indoor, outdoor, enfocado en el logro de objetivos específicos y el crecimiento personal, relacional y organizacional. Profesor Daniel Noriega, bienvenido a Estudio. Tiene usted la palabra. Por favor, abrimos el micrófono. Gracias. Hola, hola, yo hablando con el micrófono Sí, sí, apagado. sí. Muchas Ya, muy gracias, bien. Patricia, Adelante. y gracias por esa invitación. Finalmente es muy bonito siempre compartir el aprendizaje y todo el camino que uno ha llevado por la vida. Y cuando encuentro las constelaciones familiares, termina siendo como que encuentro sentido a todo lo que me ha pasado y encuentro sentido a lo que realmente le había hecho preguntas tanto a la vida. Y en las constelaciones familiares encontré muchas respuestas. Y por eso ahorita ya tengo una segunda formación en constelaciones familiares, en donde cada vez me adentro más en lo que significan los vínculos y lo que significa para cada una de las personas este vincular que tiene con cada una de las personas del sistema. Entonces, entremos en materia. Este tema me fascina. Las lealtades invisibles en el sistema familiar termina siendo algo que es bellísimo porque no nos damos cuenta, como su mismo nombre lo dice, invisibles. Al decirlo así, termina siendo como que no sabemos qué está pasando, pero ahí está. Y sí pasa que nos preguntamos por qué tenemos conflictos, nos preguntamos qué pasa, por qué está volviendo a pasar esto en mi vida. Y pues bueno, entremos en materia. Este es un espacio que a mí me encantaría verle la cara a todos, pero pues yo sé que estamos aquí de manera virtual. Entonces voy a ser muy eh, honesto, y es difícil poder hablar sin verle la cara a la gente. Solo verme la cara a mí termina siendo como si yo estuviera hablando solo, pero yo sé que me están escuchando, entonces termina siendo como, ok, empiezo a tomarlo también como todo lo que hacemos en constelaciones tiene que ver con nada es casualidad. Y, y si definitivamente tengo que hablarme a mí, viéndome a mí mientras ustedes están viendo todo esto, pues no es casualidad. ¿Qué es lo que me tengo que decir yo ante las lealtades familiares? ¿Qué es lo que yo mismo me tengo que escuchar de mí mismo? Y por esto este espacio lo agradezco tanto, porque termina siendo como tremenda invitación para poderme dar cuenta de todo lo que me tengo que decir, y la excusa es el espacio y terminan ustedes escuchando todo esto. Entonces, bellísimo. Como dicen los españoles, vamos a por ello. Entonces, aquí voy a poner la presentación.
Por favor, me dicen cuando ya la vean. Creo que ya está siendo, ya se puede ver. Entonces, fíjense que un sistema familiar, un sistema familiar es algo que para nosotros todos venimos de un sistema familiar, pero no sabemos qué es lo que traemos de él, no sabemos qué es lo que estamos recibiendo y qué es lo que estamos rechazando. Entonces, para este tema, tengo tres partes. Vamos a ver qué es el sistema familiar, por qué somos leales a un sistema familiar y cómo librarnos en el presente de este sistema familiar. Digamos, más que todo el sistema familiar es cómo librarnos de las lealtades al sistema familiar. Entonces vamos a empezar con esta primera parte, que ¿qué es un sistema familiar? Para mí, la mejor forma de explicarlo es con la figura del árbol. Cuando entendemos que cada uno es un árbol de un bosque, el árbol tiene una información y entonces veamos cómo cada uno siendo individuo, esta información, aquí como lo tengo graficado, termina siendo que los ancestros son las raíces. Hay veces que estamos haciendo ejercicios de árbol genealógico y entonces las ramas, uno pone en las ramas a los ancestros, pero yo siempre digo, no, es al revés, porque las ramas es donde salen los frutos y ahí están los hijos y los proyectos. Tú eres el tronco y los ancestros son las raíces. ¿Por qué lo pongo yo así? Porque los ancestros son las cosas que no vemos. Claro, vemos a papá y a mamá y los reconocemos, pero pues ellos en nuestra vida diaria no están. Están ellos acompañándonos o no, pero yo, ¿quién soy? Yo tengo la información de ellos y esa información viene a través de las raíces. Vienen los abuelos, los bisabuelos y ya empiezan a haber una cantidad de gente que no conocemos. Puede que le tengamos nombre o puede que le tengamos una foto a alguno de los bisabuelos o tatarabuelos, pero no a todos y empiezan a quedarse como en el olvido. Y justo en esta época de Halloween, México tiene una tradición bellísima que es honrar a sus difuntos y es como darles los mejores alimentos, hacer una fiesta, que es la llamada Noche de los Muertos, el Día de los Muertos, que es el 1 de noviembre. Entonces es honrar a los que ya pasaron. ¿Y quienes los honran? Los que estamos aquí. O sea, los visibles, honramos a los que no vemos, a los que ya no están, a los que libraron su camino y, y nos dejaron a nosotros ya en el camino. Entonces, fíjense que es bello verlo desde el árbol, porque cada uno de nosotros tiene proyectos. Algunos de nosotros tenemos hijos y esos son los frutos. Pero para poder dar frutos necesitamos saber que las raíces estén bien. Necesitamos darnos cuenta que como seres humanos venimos con una información y si nuestros frutos no tienen buen resultado, hay que ver en las raíces cómo nos estamos alimentando, qué traemos de todo esto. Entonces, fíjense que yo estoy poniendo que no somos hijos de nuestros padres, sino de todo un sistema. Y cada sistema tiene una programación. O sea, este árbol no va a sacar un fruto que no tiene. Biológicamente, pues si un árbol es de manzanas, pues nunca va a dar peras. La cosa es que nosotros como seres humanos pues por supuesto, nuestros frutos nunca vamos a tener un hijo gato, nunca vamos a tener un hijo, algo más absurdo, no vamos a tener un hijo, eh, es que estaba pensando árbol, pero no, porque no quiero tocar otra vez el tema del árbol, sino somos un árbol, no vamos a tener un fruto de algo que no tenemos en nuestra información, tenemos un ser humano. ¿Y cuál es la misión principal del sistema en el que nacimos? Preservar la vida.
Entonces háganse ustedes la pregunta y vayan poniendo en el chat cualquier pregunta que luego las vamos a responder. Hagan ustedes las preguntas necesarias si su sistema ha tenido éxito en preservar la vida. Y si la respuesta es sí, me parece bien. Si la respuesta es no, me pregunto entonces, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú en dónde estás? Porque si estás aquí conectado es que tienes vida. Significa que tu sistema ha tenido éxito, sea como sea. No, pero es que en mi familia me pegaban, no, pero es que en mi familia me maltrataban, no, es que a mí me abandonaron. Todas estas son historias que tenemos, pero nos damos cuenta que viene de nuestro sistema familiar. Y a pesar de eso, aquí estás. A pesar de eso, tú estás vivo y estás aquí. Si saben que lo más difícil en la vida es crear vida, parece difícil de creer, porque pues hay mucha gente y uno dice, no, pero es que además eso, eh, hay veces que uno escucha las historias de, no, pero es que solo tuvimos relaciones sexuales una sola vez y ahí quedó embarazada la mujer. Sí, pues eso es cierto, pero si vamos a ver el porcentaje de población que quiere tener hijos y que no tiene, es muy alto. Y el porcentaje de población que ni siquiera se le ocurre tener hijos es mucho más alto. No todos tienen hijos y no todos los que quieren tenerlos los tienen. Entonces, dar vida es muy difícil. Y si nos vamos más al detalle, ¿cuántos óvulos de la mujer realmente se convierten en un hijo? Y si vamos al hombre, ¿cuántos espermatozoides del hombre se convierten en un hijo? De todos los que tiene, de todos los que produce. Termina siendo un porcentaje muy bajo. Entonces, dar vida es muy difícil y sobrevivir a la vida también es muy difícil. Ya sabemos cuántas personas han dicho, sí, es que yo estaba embarazada y perdí el bebé, o es que tuve un aborto porque no podía tenerlo, me asusté, estaba muy pequeña. O hay mujeres de avanzada edad que quedan embarazadas y por el susto de su propia salud terminan practicando el aborto. Entonces, no llega el bebé a la vida, no llega este fruto a la vida. Entonces, nosotros somos el resultado de cosas buenas y malas que le haya pasado a nuestros ancestros. Y realmente hacemos las cosas según nos enseñaron. Yo ponía el ejemplo de nosotros no vamos a tener gatos, así como un árbol de manzana no va a tener peras. Entonces es porque tenemos esta información genéticamente, pero no solo genético, tenemos la información también emocionalmente, tenemos la información relacional, tenemos la información de cómo resolver conflictos. Y como tenemos esa información, pues así es que aprendimos. Eso es lo que somos. Y nadie ha nacido solo de un papá. A veces negamos a un papá. Uno espera que el papá nos reconozca y nos dé el apellido, pero he conocido mucha gente que no reconoce a su padre o no reconoce a su madre, porque está en la historia. No, es que me abandonó, entonces yo no tengo mamá. O mis papás se separaron, entonces yo no tengo papá, que ese era mi caso. De hecho, yo soy Daniel Noriega Noriega. Mis apellidos se repiten, mis padres no son primos, pero es cosas de la vida, terminaron conociéndose por ser ambos Noriega. Y cuando mis padres se separan, yo tenía 2 años y yo tomo como mío el conflicto de ellos. Entonces, para mí, yo estaba peleando con mi padre, así como mi madre estaba peleando con él. Entonces, durante muchos años en mi vida, ya grande,
mi firma era Daniel N. Noriega, porque yo era el que no reconocía a mi padre. Yo decía, el apellido más importante es el de mi mamá, ¿y cómo hago? Y la mente es muy creativa y el ser humano termina resolviendo siempre. Y entonces mi forma de resolver era, pues si pongo Daniel Noriega se confunde con el de mi padre, entonces más bien pongo Daniel N. Noriega. Entonces a mí me preguntaban cuál es su segundo nombre y yo no tengo segundo nombre. Ay, ¿por qué la N? Y yo, ese es por mi primer apellido. El importante es el Noriega, como si mi primer apellido no fuera Noriega. Era mi pelea con mi padre, pero mi pelea no era mía, era la de mi madre. Entonces, viendo esto, es como si yo estuviera negando una parte de las raíces. Es como si yo estuviera diciendo, la mitad de las raíces que me alimentan, le voy a poner un torniquete y las voy a eliminar. ¿Qué pasa si yo en un árbol le corto la mitad de las raíces? Pues el árbol se muere. Entonces, eso era lo que me estaba pasando a mí. No encontraba sentido de la vida, no encontraba fuerza, porque yo no estaba reconociendo parte de mí. No es a mi papá como tal, porque pudo haberse muerto. Y hay mucha gente que dice, no, pero es que yo no lo conocí porque mi padre murió cuando yo no había nacido. Entonces no tengo papá. Es muy difícil no tener papá porque solo con el hecho de haber nacido ya tienes papá. Otra cosa diferente es el rol de tutor, el rol de cuidado, el rol de estar ahí. Entonces, hay gente que tiene el privilegio, muchos tenemos el privilegio de tener a los papás y a, y a la mamá, papá y mamá, para que nos cuiden, así como los que nos dieron vida, que son los mismos. Pero entonces, si no pudieron tenerte, cuidarte, igual vienes de ahí, igual está la información. Entonces, si yo corto la mitad de las raíces, pues el árbol se va a morir. Uno no dice, no, el árbol, la mitad del árbol se muere. Puede que sí, puede que no, le va a costar trabajo, el árbol se empieza a adaptar, pero ¿qué empieza a hacer el árbol? Empieza a poner más raíces porque necesita alimentarse. Entonces, fíjense que un sistema familiar, venimos del sistema y es como el molde para que nosotros seamos quienes somos. Y este molde, a mí me gusta explicarlo de una manera, el idioma español. Resulta que hablamos español y somos varios países aquí conectados que hablamos español y es porque aprendimos español gracias a nuestro sistema, a nuestro entorno al cual estábamos desde pequeñitos. Empezamos a escuchar el español desde que estábamos en la panza de mamá. Empezamos a entenderlo. Y cuando quisimos decir algo con nuestra boca, quisimos verbalizar algo, lo primero que salían eran unos balbuceos de palabras en donde el otro nos entendía. No es que yo estuviera llamando a mi mamá, yo decía ma, porque yo quería chupar teta, ma. Y por eso es que la palabra mamá en los diferentes idiomas se dice muy similar. Mom, mother, en francés es igual. Miren en los diferentes idiomas. La otra persona, que es la que está cerca, escucha que la llaman. No le están diciendo por su nombre, no le están diciendo mamá. O sea, de bebés no somos conscientes que estamos llamando a mamá. Lo que estamos buscando es que nos den comida y es la forma de mover la boca para chupar. Entonces empieza, pero como no se escucha, entonces, cada vez que yo digo mamá, ella se aparece diciendo, ay, me dijo mamá. Bellísimo, claro, es la conexión. Es más difícil decir papá, pero eso ya viene con la práctica. Entonces, ahí aprendemos el idioma español por la repetición y por la relación con los otros. El otro escucha lo que yo digo y reacciona de una manera. Entonces yo sigo explorando por este lado. Pero hay algo que es inconsciente, que es invisible y es el acento. Solo me doy cuenta del acento cuando hablo con alguien que no tiene mi mismo acento. Y no me doy cuenta del mío.
me doy cuenta es del otro. En Colombia tenemos muchos acentos, está el costeño, está el rolo bogotano, que es el que yo tengo, está el paisa, está el santandereano, está el opita, está el nariñense, está el llanero, o sea, hay muchos acentos y solo con el saludo uno ya sabe de dónde es, pero la otra persona no se da cuenta, es inconsciente. Entonces, así como recibimos la información que es consciente, yo puedo decir si yo hablo español, pero yo tengo acento neutro. La gente de otros países te puede decir, no, no es tan neutro. Alguna vez con mi esposa vivimos en Ecuador y solo dijimos, hola, ay, colombianos, qué belleza, yo amo Colombia. Y nosotros, pero usted cómo supo que éramos colombianos. No, es que desde que saludaron se les nota. Entonces, no nos damos cuenta de esto. Como no nos damos cuenta de esto, esto es lo que llamamos la lealtad. Entonces, ¿por qué somos leales a un sistema familiar? Por algo muy sencillo. Nuestros ancestros han tenido éxito. Y como han tenido éxito ellos y como ellos lo hicieron bien y como el fin principal de la raza humana, bueno, de todo ser vivo, es preservar la especie, entonces nosotros como raza humana, nuestro fin principal es que la raza humana siga viva. Siendo así, nuestros ancestros han tenido éxito, a pesar del dolor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de las guerras, a pesar de tanto conflicto, la vida fue transmitida y la recibimos. Entonces eso es un éxito. Y si es exitosa de esa manera, a partir de la violencia, a partir de los abusos, a partir del maltrato, ¿por qué voy a hacerlo yo diferente? ¿Quién soy yo para hacerlo diferente? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que lo que hicieron mis ancestros estaba bien para ellos, pero para mí no? Entonces yo lo hago igual, por eso soy leal. Y fíjense que ancestralmente, para usar la misma palabra, hace muchos años, el mayor castigo venía con el destierro. Mira, ya no perteneces a nuestro sistema, ya no perteneces a esta comunidad porque has robado, porque has matado, porque has hecho algo que no funciona para nosotros. Entonces te desterramos. Vamos a abrir las puertas de la ciudad y te vas. No puedes volver. Ese destierro era el peor castigo que podía recibir una persona, porque le estaban diciendo, no perteneces a nosotros. Naciste aquí, pero no mueres acá. Te vas. ¿Qué era lo que podía pasar? Que moría la persona, porque no vivía en comunidad, porque iba a enfrentarse a las inclemencias del desierto, iba a enfrentarse a la soledad, al hacerse cargo por él mismo de todas las dificultades. ¿Qué pasa si una persona desterrada vuelve? Después de muchos años, vuelve como un héroe, vuelve como, ¿qué pasó? Si usted estaba desterrado, si usted, ¿cómo hizo para sobrevivir? Pero tienen que pasar muchos años para que eso suceda. Y es muy difícil sobrevivir. Entonces, por eso era tan sorprendente. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer diferente? ¿Para que me destierren? No. Entonces, inconscientemente seguimos ciegamente todo lo que nuestros ancestros hicieron. Cuando yo tengo dos hijos, mis hijos ya están grandes, adolescentes chéveres, o sea, de los que uno tiene conflictos, de los que uno no sabe qué hacer, pero pues son adolescentes. Pero cuando estábamos solo con mi hijo mayor y él tenía 11 meses,
Él hizo algo que yo no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que hizo, pero sí me acuerdo de qué fue lo que yo hice con eso. Yo le pegué una palmada en la mano. No. Y pa, palmada. Créanme, me dolió más a mí que a él, aunque él lloró. Tanto que ahorita me acuerdo. Y en ese momento yo dije, ¿qué hice? O sea, tiene 11 meses, ni siquiera había cumplido un año, era un bebé. Y era porque yo en mi inconsciente tenía todas las veces que mi madre me había golpeado a manera de corrección. Y como lo tenía ahí, entonces yo fui a corregir a Simón y en ese momento lo que me aparece es la manera en que mi madre lo había hecho conmigo. Entonces yo lo iba haciendo igual. Afortunadamente me dolió más a mí y ahí pude decir, tengo que hacerlo diferente. Entonces, la creatividad que tuve que haber ejercido para poder corregirlo sin usar el maltrato físico terminó siendo impresionante y terminó siendo una cosa que uno dice, pero por supuesto, ¿por qué? Porque no quiero transmitirle a él lo que a mí me transmitieron. Cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿a ti te pegaban de niña? Ella me decía, sí. Ella no tuvo la herramienta para poder decir, no le transmito esto a mi hijo. Entonces, inconscientemente vamos transmitiendo muchas cosas. Si una pareja se separa, esta mañana estaba en una sesión de pareja y el conflicto que tienen ellos está viéndose reflejado en los hijos, como si los hijos tuvieran que resolver el conflicto de los padres. Entonces resulta que nos podemos hacer cargo nosotros y ya vamos a ver cómo podernos librar de estos conflictos. Entonces, yo como hijo de este sistema soy el culmen de la evolución y el mayor éxito de mi sistema. Y entonces, ¿cómo lo voy a hacer diferente? No puedo, porque me siento mal. Ahí es cuando entra la culpa. Cuando yo voy a hacerlo diferente, ¿cómo voy a hacerle este desplante a mis padres? Por ahí hay un chiste que dice, el papá dice, yo a mi papá, yo a mi hijo, perdón, yo a mi hijo le permito que haga lo que quiera, él puede estudiar lo que sea, solo le pago medicina, pero él puede estudiar lo que sea. Pues resulta que, claro, así pasa en muchas familias. Todavía los papás están diciendo qué es lo que tiene que estudiar el hijo. O puede ser, no, que estudie lo que sea, pero cuando él decide qué es lo que quiere estudiar, el papá está en conflicto, no, pero se va a morir de hambre, ¿qué va a hacer de su vida? Mejor que sea abogado, mejor que sea médico, mejor que sea arquitecto. Menciono estas profesiones no porque sean malas, es porque son las tradicionales para que el hijo tenga éxito. Entonces, ¿cuál es la preocupación del padre? No es que él estudie la carrera que él dice, entendamos esto, es que él tenga éxito. Si nos vamos a, ¿qué es lo que le enseñamos a los bebés cuando nacen? Les enseñamos a sobrevivir. Vístase para que no le dé frío y no se enferme. Coma para que tenga defensas y no se enferme. Relaciónese para que encuentre una buena compañía y no se enferme, no le dé depresión, no esté solo. En- Sepa elegir sus amistades porque de ahí de las amistades va a encontrar una pareja con la cual va a tener hijos, preservar la especie. Entonces, siempre estamos buscando preservar la especie. Y entonces yo como tengo este resultado, entonces tengo que hacerlo como ellos y como yo soy lo mejor que pudieron haber hecho ellos, como yo soy el culmen y como inconscientemente pertenezco, no inconscientemente, sino como yo pertenezco a este sistema, entonces
¿Yo cómo les voy a hacer el desplante? ¿Cómo lo voy a hacer diferente? ¿Cómo voy a llegar a ser el rebelde? Porque a manera de agradecimiento lo hago como ellos lo hicieron. Claro, hay mucha gente que dice, no, pero yo soy el rebelde de mi familia, yo no lo hago como ellos lo hicieron. Bueno, pues resulta que la rebeldía también es una lealtad. Se las pongo ahí. La rebeldía necesita mirar a lo cual te vas a rebelar todo el tiempo para seguir siendo rebelde. Entonces estás anclado. Entonces no es ser rebelde, es darnos cuenta de qué es lo que nos dieron ellos, papá y mamá, los abuelos, cómo nos transmitieron la vida. Ellos nos dieron la vida de una manera como pudieron. Hace 40 años, hace 50 años no existía el YouTube, no existían los tutoriales. ¿Cómo ser buena mamá hoy en día? ¿Cómo ser buen papá? Como no existían los tutoriales, entonces ellos de dónde aprendían a ser papás. Hoy en día es que hay tutorial hasta de cómo tomar agua y no les estoy mintiendo. Busquen en internet, en YouTube, cómo tomar agua y no sé cuántas millones de vistas tiene. Hay tutoriales de todo. Entonces hoy en día si tengo una duda voy a internet y la resuelvo. Antes no. Antes, si aparecía que tocaba darle golpes al hijo para poderlo corregir, así era que se hacía. Entonces yo como hijo recibo esto y hoy en día ya no necesito los golpes. Tengo que buscar una manera nueva para hacerlo. En ese momento funcionaron, en este no. No sé si ustedes son conscientes de todo esto que está pasando al otro lado del mundo, que las guerras y todo esto. Y pues a uno le duele, a uno le parece como, pero ¿qué es esto? ¡Qué barbarie! Estamos en involución, estamos en retroceso. Pues eh, no estamos retrocediendo. Lo único que está pasando es que estamos con mayor acceso a la información. Tiempo atrás, en una guerra moría la mitad de la población. Tiempo atrás, todos los seres humanos sabíamos utilizar armas de guerra. Eso dice que la guerra era de todos. Hoy en día la guerra no es de todos. La guerra es de los que están en la guerra, de esa pequeña parte de la población. Pero claro, vemos una muerte en vivo y nos duele por mucho tiempo. Antes no veíamos una muerte, no veíamos ni una, y eran muchas más, y eran atroces, y eran bárbaras, bárbaras, por eso es la barbarie. Eran cosas horribles. Y uno va a los museos y dice, sí, estos son este es el ala donde están todas los métodos de tortura. Y uno dice, uy, terrible esos métodos de tortura. Sí, pero si te los muestran por video, no dices terrible, lloras, porque dices, ¿qué pasa con esta gente? ¿Por qué está haciéndole esto a la gente? Entonces lo que está pasando es que estamos dándonos cuenta de cómo son las guerras. Antes no lo sabíamos. Antes del internet no nos dábamos cuenta. Y mucho antes, éramos los que estábamos ahí metidos y aún así sobrevivimos. Entonces imagínense que hoy en día vivimos más en paz que antes. Y puedo en este momento toda la gente estar saltando, puedo estar escuchando de ustedes, lo siento, ¿cómo pueden estar diciéndome cómo es posible? Pero es que mire los videos. Sí, pero miren en los museos los elementos de tortura y son peores que los de ahorita.
y miren las estadísticas por porcentaje, no por cuántas personas mueren, sino por porcentaje. Ahorita no sé cuántos miles de millones de personas somos y cuánto porcentaje está muriendo. Antes moríamos más. Había más conflictos. En la época de las cavernas, si se muere el que va a cazar, se murió el hombre de toda la familia. ¿Y entonces qué hacemos? Por eso hay que agradecerle tanto a la agricultura. La mujer dice, no llegó este hombre con el mamut. ¿Qué hago para comer? Venga, es que por el camino que iba empezó a nacer estos alimentos. ¿Por qué? Ah, es que se me estaban regando las semillas. ¿Qué será? Y entonces empezaron a hacer caminitos y empezaron a hacer agricultura y empezaron a hacerlo de esa manera. Entonces resulta que ahí nace el vegetarianismo, porque no hay mamut, nos tocó con mazorca, nos tocó con trigo, lentejitas, frijolitos, garbanzos, todo eso. Entonces resulta que como lo hicieron los ancestros, nosotros tenemos esa información, pero ya no necesitamos hacerlo como ellos. Es empezar a encontrar formas diferentes de hacerlo. Entonces, no quiero pasarme el tiempo, así que por ahí estamos atentos. Entonces, ¿cómo librarnos en el presente de estas lealtades? Porque si yo digo, no, yo lo hago completamente diferente, yo no lo hago como mis papás lo hicieron. Ahí estoy actuando en rebeldía, estoy quedándome en el pasado. No, pero es que es hacerlo diferente, es ir hacia el futuro. Mire, me fui a la casa, sí, pero es que estás peleando con tus padres. Y si peleas con tus padres, estás peleando contigo mismo, porque pelear contigo mismo es rechazar todo lo que tus padres te dieron. Entonces no es la fórmula. Vamos por la fórmula. La fórmula es decir sí. Es que tu papá fue alcohólico. Sí. Es que tu mamá te golpeaba. Sí. Es que a mí me dieron en adopción y entonces mis papás son terribles porque me abandonaron. Sí. A sentir. Entonces, ¿a qué tienes que decirle sí a tu vida? Es lo más difícil para ti, que no le has podido decir sí. Es que mi madre murió. Sí. Es que me violaron. Sí. Solo dilo. Solo reconcíliate con esta historia. Si este fue el destino que tuviste que caminar, dile sí. Si es el destino de tu pariente que murió de una manera atroz, violenta o inesperada, dile sí. Conozco gente que pelea por la muerte de sus padres, aunque hayan muerto a los 90 años. Eso no es decirle sí, eso es estar en resistencia. ¿Qué querías? ¿Que viviera más? Pero ya estaba bien de 90 años. Por ahí hay eh, personas que ponen, hoy estaría la mamita cumpliendo 112 años. No, pues, ¿y en qué condiciones? Es muy egoísta querer que todavía siga viva una persona de 90 años y que todavía esté a los 112. Y ahora, hay gente que vive hasta los 112, sí, bellísimo, ha tenido una vida muy sana,
pero es muy poquita la gente que lo hace. Entonces, no podemos estar pensando que todos lo vamos a hacer. Y si algo pasa y muere antes, di sí. A sentir este movimiento de la cabeza, para arriba y para abajo, mientras uno dice sí. Cuando me resisto ante todas las cosas como fueron, estoy contrayéndome, cerrándome a cosas nuevas. Entonces tengo que ser leal a eso que pasó por resistencia. No logro superar, ¿han escuchado? No logro superar que mi madre haya muerto. ¿Cuándo murió? Hace 30 años. Llevas 30 años siendo leal a algo que solo pudo haber pasado de esa manera. Entonces, di sí, murió. Ese es su destino. No voy a pelear más con ese destino. El destino es más grande que todos nosotros. Entonces, no voy a pelear. Y eso, decir sí, te trae al presente. Sí, así fue. Así pasó. Sí, hay guerra. Se están matando. Sí. ¿Yo qué puedo hacer con eso? A mí la guerra me invita a reflexionar. Yo no pongo post de, de, de abajo los unos, vivan los otros, porque eso es participar en la guerra de una manera eh, unilateral o de una manera sesgada, porque yo no tengo ni idea cuáles son las creencias de ellos y qué es lo que están siguiendo según su sistema, cuál es su molde. Entonces, decir sí es, ellos están en conflicto y que me invita a reflexionar, ¿cómo me paro yo ante las polaridades? Soy capaz de ver una polaridad en mí que es la que me invita a matar a otro. Soy capaz de verla y si la puedo ver, ya no tengo que matar al otro porque ya me doy cuenta, es que yo estoy también del otro lado y el otro está del lado opuesto. Ok, pero si yo no me veo en la polaridad y voy y peleo, no estoy viendo tampoco al otro. Entonces decir sí a todo tal y como fue. Hay un libro muy bonito que les voy a recomendar, que hace 15 días hice un conversatorio en un club de lectura sobre ese libro, y es Decir sí a la vida, de Joan Garriga. Joan Garriga es un constelador muy reconocido a nivel internacional de habla hispana, él es español, y es un poeta, y así como habla, escribe. Entonces es un libro bellísimo, se los recomiendo. Decir sí a la vida. Entonces, la manera de soltar las lealtades y librarnos es decir sí. Deja de pelear con lo que fue. Deja de pelear con esta historia triste que tuviste. Si eso fue lo que tuviste que vivir, está bien. No está bien que te haya pasado. Está bien que hayas podido reconocerlo. Y eso nos lleva a la adultez. Ver lo que no te pudieron dar y hacerte cargo. Ok, miro qué fue lo que me dieron mis padres y miro qué fue lo que no me pudieron dar. Y te invito a este momento a que mires qué fue lo que sí te dieron tus padres, qué fue lo que sí te dio tu familia y lo que no te pudo dar no es porque no hayan querido dártelo, es porque no tuvieron eso para dártelo, porque a ellos no se los dieron.
Mi mamá no me pudo dar la capacidad de contenerse ante la rabia y la frustración para poderme corregir y por eso ya me golpeaba. Pero otros sí me lo dieron y por eso yo agarré eso. No sé de dónde, no sé cómo, pero me apareció en ese momento. Y entonces eso me hizo contener y eso me hizo despertar la creatividad para poder frenarme y decir, tengo que buscar otra forma de corregir a mi hijo. Todavía tengo una tía que me pregunta, Dani, pero Danielito me dice, Danielito, pero ¿usted cómo hace para todavía estar casado con su esposa, con Pau? Porque en mi sistema familiar ninguno mantuvo el matrimonio. Entonces ahí yo no lo estoy haciendo de rebeldía, no, por rebelde mantengo mi matrimonio. No, porque encuentro maneras de hacerme cargo ante esto que no me enseñaron. Sí, en mi familia se separaron. Hay unos hasta que ni se casaron y ya se separaron otra vez. O sea, como que nunca hubo una relación formal. Sí, eso pasó. Ok, yo cómo me hago cargo desde la adultez para poder hacerlo de manera diferente. ¿Y cómo me hago cargo yo? Claro, hay formas y entonces te puede llegar la información, pero muchas veces, como estamos hablando de lealtades invisibles, necesitamos a alguien que nos ayude a mirar. Necesitamos a alguien que nos ayude a abrir los ojos. Necesitamos a alguien que nos diga, hey, por ahí vuelves y cometes el mismo error. Por ahí puede que te vuelvas a caer. No, 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 yo lo estoy haciendo diferente. Otra vez para el piso, porque no te estás dando cuenta de las lealtades invisibles. Y ahí es cuando está mi invitación. Mi invitación es a constelar. Si es demasiado difícil para ti, constela, porque constelar te puede, te muestra por qué no puedes soltar las lealtades. Constelar te abre la mirada y constelar te muestra el lugar que estás representando. Resulta que muchas veces la lealtad por estar mirando al pasado, como fue, como lo hicieron ellos, es una forma de ir a ubicar este lugar que no me corresponde. Entonces es como si la manzana dijera, no, es que yo soy raíz. Entonces la manzana todo el tiempo está peleando porque está dando el fruto, está haciendo fruto, siendo que ella quiere ser raíz. Constelar la manzana. O sea, la manzana, si la manzana pidiera constelación, ella se da cuenta que su destino no es ser raíz, sino ser fruto. Y su semilla se convierte en raíz en el futuro, pero ella es fruto. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Termina siendo por ese lado, termina siendo por ahí, porque muchas veces creemos que tenemos que estar peleando para poder soltar, o tenemos que ser rebeldes para poder soltar. No, lo que tenemos es que decir sí y hacernos cargo de lo que nos corresponde. Por eso esto, estar en adultez, no significa que siempre se pueda, no significa que estemos 100% en adultez, es conquistarla, buscar la conquista de la adultez. Y para eso es que es el acompañamiento. Tú puedes buscar la forma que quieras. Para mí, mi recomendación es las constelaciones porque es lo que yo aprendí a hacer y es lo que a mí me ayudó a sanar. Pero si tú encuentras otra manera y hay otros métodos, cualquier método es bueno que te busque, que te ayude a buscar la adultez. Ay, es que estoy en resistencia, estoy en pelea, no es que mi jefe, bueno, no es que mi trabajo. Ay, es que el gobierno. Ay, es que sí, estamos en constante conflicto con todo el mundo. No, es que el semáforo está muy demorado.
O sea, hay gente que pelea hasta con el semáforo. Sí, regálate esa frase para ti hoy, esa palabra, el sí. Pero no es decir sí, como la película Yes Man, que decía decir sí, o no me acuerdo en español, pero era de Jim Carrey que era dígale sí a todo. Bueno, pues termina así viviendo la vida y aprendiendo que él era muy rígido y todo, y el mensaje es bonito de esa película, pero no es decirle sí a todo, porque también hay que aprender a decir no, es decirle sí a todo lo que fue, es decirle sí a la vida, y la vida te va a poner a prueba. De hecho, yo creo que ya te ha puesto a prueba más de una vez. Entonces, verlo con adultez es empezar a darse cuenta que la vida te pone a prueba, pero aún así tú sigues en pie. Entonces, ¿qué vas a hacer con todo esto? Entonces, para cerrar, aquí está la constelación. Es esto. Gracias. No sé si hay preguntas, no sé si podamos, síganme, mire, aquí Sí, dejo mis redes, Dani Constelaciones en Instagram y somospar.com.co, que es la empresa que tenemos con mi esposa. muy bien. Muchas gracias. Pues, Daniel, muchísimas gracias por compartirnos tanto conocimiento, tanta experiencia de una manera tan clara, tan fresca. Seguramente hemos encontrado respuesta a muchos de nuestros patrones de comportamiento y sobre todo, pues, su manejo, ¿no? Diciendo sí a lo que ya fue, no lo podemos cambiar. Y hablo por mí, seguramente a muchos nos pasó escuchando a Daniel que sonreímos mucho, pero también yo estuve a punto de las lágrimas en varias oportunidades porque es como observarnos, ¿no? Como ese vernos, como ese aceptarnos, como ese que nos llegaban como por lo menos en mi caso creo que a todos nos pasa eh, como imágenes que tal vez teníamos allá escondiditas y aparecen, ¿no? Cuando nos damos estos momentos de reflexión que son tan gratificantes, ¿no? Y tan necesarios. Vamos a tener, vamos a contestar algunas preguntas. Seguramente se nos van a quedar algunas por el tiempo. Ya Daniel dio sus redes para que lo contacten si quieren seguramente ampliarlas. Antes de dar paso a las preguntas, invitamos a quienes no estén participando en otros centros de estudios de nuestra institución o que se estén acercando por primera vez a inscribirse totalmente gratis a nuestro centro de estudios generales en el link que aparece en la descripción. Bien, vamos con las preguntas. Bueno, esta nos ilustra un poquito antes de continuar con las otras 10. ¿Por qué se llaman constelaciones familiares? ¿De dónde viene este nombre? Ay, buenísima pregunta, claro. Mira que las constelaciones familiares, el origen es en Alemania y el creador es Bert Hellinger. Entonces, la palabra originalmente es Austelum. Austelum em, significa literalmente colocación. Entonces, cuando traducen esto al español, eh, pues es muy curioso porque no le pues sonaba raro, colocaciones familiares. Entonces le sonaba más como, o sea, en serio, esto es dicho por Hellinger, sonaba mejor constelaciones familiares. Entonces, hoy en día ya podemos, ya alguna vez alguien le escuché a un constelador, sí, es que las constelaciones y lo conectaba con los astros y entonces las estrellas y entonces si vemos una constelación, mira la constelación de Orión, pero si le quitas una estrella, ya no es la constelación de Orión y pues sí, es muy bonito. Alguien decía, sí, es que en las estrellas está el sistema y está como tiene que ser y toda la base teórica está bonita, pero realmente es el lugar que te corresponde, la colocación en donde te estás colocando,
que no te corresponde. Y era el ejemplo que hacía de la manzana. Que la manzana dice, no, yo no quiero ser fruta, yo quiero ser raíz. Entonces se tendría que estar en constante resistencia ante lo que es para ponerse en el lugar de la raíz. Por supuesto no puede, porque nadie puede ponerse como padre de su padre, pero sí se comporta como tal. Entonces eso nos lleva a tener conflictos. Entonces, encontrar mi lugar, o sea, colocarme en el lugar que soy, es lo que nos invita a las constelaciones. Colocarme en el lugar. Si soy fruto, soy fruto. Si soy hijo, soy hijo. Ya seré padre, si es el caso, de mis hijos, o seré padre o gestor o gerente de mis proyectos. Entonces ya eso es otra cosa. Pero de mis padres no puedo ser padre. Eso es muy importante, Daniel, y yo creo que nos da para todo un programa, si Daniel nos acepta nuevamente una invitación, porque es que vemos que cuando los padres empiezan a ser mayores, los hijos empezamos a creer, o la mayoría cree, que podemos Mm, como manejarles sus vidas y ser los que los dirigen cuando ellos están vivos y pues el mayor es el mayor independientemente de la edad que tengamos. Entonces, o cuando los jóvenes han tenido más oportunidad de educación que sus padres, entonces por ese hecho creen que tienen más conocimiento y que tienen autoridad sobre ellos. Y aquí empieza a verse esas familias disfuncionales y pues desde el punto de vista de las constelaciones, pues será también una explicación muy profunda, ¿verdad? claro, claro. Termina siendo como que si nuestra misión sería educar a nuestros padres. Y no, no, es, yo le pongo, yo pongo mucho este ejemplo y es, pregunto cuántos años tienen de mayor los padres, o sea, cuántos años tenían cuando tú naciste. Entonces termina siendo, no, tenían 30, 25, 35. Ok, entonces si hoy tienes tú 30 años, imagínate que llegue un niño de 1 año a decirte cómo vivir la vida. ¿Tú qué dirías? Ay, cosita linda, no tiene ni idea. Pues tal cual es lo que dicen los padres. Pero cuando las dinámicas relacionales se dan en donde mi hijo me manda, mi hijo me enseña, porque yo no sé ser padre, a él le tocó ser padre, entonces yo soy el pequeño. Ahí está el conflicto. Termina él siendo el grande y yo el pequeño, pero él es el hijo. Entonces, ¿cuáles son los lugares que no están siendo vistos? Entonces, yo como padre tendría que ponerme en el lugar de padre para que él se salga de ese lugar y se ponga en el lugar de hijo. Así es. Gracias, Daniel. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo podemos identificar lealtades invisibles en nuestro sistema familiar y comprender su influencia en nuestras vidas si existen secretos o son inconscientes? Mm, es bonita esa pregunta. Qué chévere la persona que lo hizo. Y pues, mira que esto es muy curioso porque la pregunta es mejor ver a la persona, porque solo la persona en la pregunta ya está diciendo muchas cosas. Pero voy a intentar contestarla. Así haya secretos, la información está en ti. Tú no tienes que conocer toda la historia para poderla llevar en ti. Ahora, cuando hay lealtades que no te dejan avanzar, ahí es cuando puedes descubrirlas. Cuando hay algo que no puedes avanzar. No es que estoy en una relación de pareja y a los 2 años entro en conflicto y terminamos. Entonces vuelvo y lo intento con una persona completamente diferente y empiezo la relación de pareja y ahora sucede que es al año entra el conflicto y terminamos. Y ahora ya en este momento siempre he querido tener una relación de pareja y ahorita ya no me aguanto ni siquiera un día de la pareja. Entonces ahí hay una lealtad. Ahí es donde yo invito, mira desde el amor,
Mira desde el asentimiento las historias que has encontrado en tu sistema familiar. Y si no las conoces, porque puede haber temas de maltrato y eso se dejó callado y muy bien nos lo dijo la película Encanto, la solución es hablar de Bruno. Entonces, porque era el secreto, era lo que no se, de lo que no se podía hablar, entonces puede que tú no lo conozcas, puede que tú no tengas ese conocimiento. En una constelación se devela, porque tienes la información en ti. La imagen del árbol es muy bonita porque los ancestros son las raíces, no vemos las raíces. No necesitas conocer las raíces para tener la información. No, pues que mi papá, yo nunca lo conocí. A mí me pasa que a mí de niño me decían que yo me parezco mucho a mi mamá. No, pero es que igualito a la mamá, igualito a la mamá. Y yo dije, un día, adolescente, yo estudiaba por la tarde, entonces me tomaba mucho tiempo en la mañana el tema de arreglarme. Entonces, uno de esos días salgo yo de la ducha y veo la toalla de mi mamá y me la puse como mi mamá se la pone en la cabeza. Cuando las mujeres se ponen la toalla para secarse el pelo, me la puse así y me miro en el espejo, pues no tenía barba, nada. O sea, miren, el susto que me pegué porque vi a mi mamá, o sea, no vi mi reflejo, vi la cara de mi madre. Entonces fue impresionante y yo viviendo con mi mamá. Y esto, y después alguien me dice, ay, pero es que es igualito a su papá. Yo no, pues yo soy igualito a mi mamá. No, soy igualito a mi papá. ¿Cómo es esto posible? La naturaleza es bellísima porque tienes a dos personas en ti. Tienes el femenino y el masculino en ti. Y de papá viene el femenino y el masculino de él. Y de mamá viene el femenino y el masculino de ella. Entonces la información de todo tu sistema familiar se ha transmitido y te llega a ti. Y tú tienes un hermano y se ven diferentes o parecidos o iguales, lo que sea, pero termina cada uno teniendo una información diferente. Entonces, cuando no tienes información de tu sistema familiar, mírate al espejo. No tienes que ponerte la toalla, pero sí te puedes mirar al espejo porque ahí está la información. Mírate al espejo en las relaciones. ¿Qué pasa con alguien que se te para enfrente y que tú no lo toleras, pero tienes que trabajar con él? Mírate al espejo. Sí, o sea, acuérdense la palabra, el regalo de hoy. Sí, me toca trabajar con esta persona. ¿Qué me pasa a mí con él? Ah, venga, es que tengo un tema de tolerancia en mi familia que no le he podido trabajar. Gracias, compañero de trabajo. Me estás invitando a sanar. Así es, sí, nosotros como nuestro espejo, estamos viéndonos ahí en cada uno. Ujú. Perfecto, Daniel, gracias. Siguiente pregunta. Puede ser que tengamos preguntas que ya Daniel las ha contestado durante su conferencia porque se han ido formulando, pero yo creo que también nos da la oportunidad de ampliarlas, si lo A ver, requerimos. Vamos con la siguiente, a ver qué nos dice. Dice, ¿cuáles son las posibles consecuencias de romper con las lealtades invisibles en busca de una vida más auténtica y saludable? yo no sé si son consecuencias, porque consecuencia suena como a castigo, como, como si fuera malo romper las lealtades invisibles. Yo diría em, que viene después de romper las lealtades invisibles. Viene un camino propio, viene un camino de incertidumbres, viene un camino de equivocaciones, pero viene un camino de grandes recompensas. Porque seguir las lealtades invisibles es seguir el camino de los que ya
pasaron por ahí. Seguir el camino de los ancestros, como decir, este es el camino ya construido, entonces no hay ninguna recompensa para mí, porque la recompensa fue para los que la construyeron. Entonces, no hay consecuencias. Yo diría que las consecuencias sería de seguir las lealtades invisibles. Eso sí genera consecuencias, que no puedes avanzar, bloqueos en las relaciones, bueno, en las relaciones es en todo tipo de relaciones, porque tú tienes relación con tu pareja, relación con tus hijos, relación con el dinero, relación con tu salud, relaciones laborales, relaciones de amistad, todos son relaciones. Entonces, cuando tienes un conflicto en las relaciones, es una consecuencia que no has podido desbloquear, pero un beneficio de desbloquearlo, un beneficio de soltar estas lealtades, viene por abrir tu propio camino, Es, o digamos, sí, por lanzarte a la aventura. Mira que Joseph Campbell habla del camino del héroe, y es el camino del héroe que todos tenemos que caminar. Somos el héroe de nuestro propio camino. Lánzate a ese camino del héroe, y ahí vas a encontrar todas las recompensas a medida que vas solucionando los conflictos y las dificultades, que es el abrir el camino. muy bien. Bueno, la siguiente pregunta la contestó Daniel, pero la voy a unir con otra que tal vez nos da más luces. La fórmula de todos modos dice, ¿cómo se pueden abordar los secretos familiares y los eventos traumáticos que contribuyen a estas dinámicas? Daniel nos decía que aceptándolos, ¿cierto? A Diciéndole sentir. sí, a sentir, a sentir. Y la voy a unir con la siguiente. Dice, es recomendable una comunicación abierta o confrontación con nuestros mayores para conocer secretos que estén afectándonos o cómo debemos abordarlos. Mm, si sabes que hay un secreto, también te corresponde respetar el secreto, porque por algo guardaron el secreto. Entonces no vamos a romper eh, con la dignidad del otro. Si el otro decide soltar el secreto, ya no es un secreto, pero no me corresponde a mí como menor o como hijo ir a indagar sobre los secretos familiares, a menos que me llegue la información. Si me llega la información, ya no es un secreto. Entonces no, es que mis papás fueron infieles o no, tuvieron un problema de pareja, pero nunca supe por qué fue. Entonces voy y hablo con mi mamá, voy y hablo con mi papá para investigar la historia, a ver cuál fue el conflicto. No me corresponde. En una sesión de constelaciones puede salir la frase de los conflictos que tuvimos papá y yo, o mamá y yo, son nuestros, no te corresponden. Porque esos son como cuando no le decían, esos son conversaciones de grandes. Ah, pero ya soy grande. Sí, pero yo soy más grande aún. Sí, o sea, cuando nací yo, mis papás tenían 21 y 22. Claro, chiquitos, ¿no? Ahorita que lo digo, pues cuando nacieron mis hijos yo tenía 30 y 33. Pero entonces termina siendo 21 y 22 años. Ellos estaban chiquitos, por supuesto iban a tener conflictos, pero ahorita en este momento yo tengo 45. Bueno, pues ellos tienen 21 y 22 más que yo. Entonces ellos deciden desde el adulto si quieren contarme o no. Y yo asiento. ¿Qué significa? Digo sí. Si me quieren contar, ok, lo tomo, lo recibo, gracias. Si no me quieren contar, ok, lo tomo.
lo recibo, gracias, porque no me corresponde. Ahora, si son cosas que me están generando conflicto, honro el secreto. Digo, sí, este es el secreto. Ok, hay secretos que no me corresponden, pero ¿yo qué hago? Yo sé que el secreto tiene que ver con relación de pareja. Ok, ni idea qué habrá pasado, pero eso me invita a revisar mi relación de pareja. Yo sé que el secreto tiene que ver con robos. Ok, ni idea qué habrá pasado, pero yo tengo que ir a mirar mis relaciones entre el equilibrio entre dar y tomar. No toca abrir la caja de Pandora. Así es. Pero Daniel, aquí yo como pues, poniéndome en el lugar de quien formuló, pregunto lo siguiente, desde constelaciones familiares, tengo entendido, no conozco mucho, que digamos el lugar que ocupa cada hijo tiene como un rol, digamos el mayor, el que sigue, el menor, pero sobre todo antes, cuando había, que tenían tantos hijos y muchos morían o nacían ya al poco tiempo, digamos, morían antes de nacer o al poco tiempo, entonces en mi lugar yo ya no soy realmente el mayor. Y a veces muchos quisieran saber, bueno, ¿será que mis padres, porque me está afectando algo, eh, si yo no lo sé, no logro tener esa información, no importa para tener una vida más plena desde el punto de vista de las constelaciones familiares? O un Y aborto, ¿no? A veces hay claro, abortos. abortos. Y termina eh, siendo que el universo no deja espacios vacíos. Entonces alguien va a exacto. llenar el espacio del faltante. Entonces, si mis padres no hablaron de eso, porque antes los abortos eran mucho más difíciles de abordar que hoy en día, y si uno de mis padres se sintió acomplejado o con culpa o con un montón de conflictos por haber hecho lo que hizo por el aborto o pudo haber sido espontáneo también, no fui capaz de tener un hijo, bueno, entonces es algo que no se habla, pero en la constelación sale. Si es realmente el conflicto, sale. No tienes que ir a buscar antes de la constelación la información para ver si es el conflicto, porque ahí es como resolver la consulta antes de ir al médico. Es como decirle al médico, mire médico, yo tengo este dolor, este dolor, este dolor, entonces por favor opéreme porque es que seguramente eso es apendicitis. El médico, ni idea, vamos a hacerle exámenes. No, no, no necesitamos los exámenes, yo ya busqué en Google. No hay forma. El médico siempre va a decir exámenes. Venga a ver, miramos. En las constelaciones es venga a ver, miramos. Porque resulta que tal vez el síntoma que esté apareciendo no tiene que ver con las pérdidas de tus padres. Ahora sí tiene que ver, y si se devela en la constelación, seguramente tú ya sabías. Y si ya sabías, es que no era un secreto, solo que se te había olvidado. O puede ser que se devele y tú quedes con la duda. Uno no puede aseverar, mire, fijo es que tal cosa, es que había una pérdida. No, tú haces la pregunta y si no resuena contigo la pregunta, es porque no había. No podemos adivinar en las constelaciones. Entonces yo pregunto, ¿tú sabes si en tus padres ha habido abortos? Y lo dices, sí, no es un secreto. O sabes qué, no tengo ni idea. Entonces, como no se tiene idea, no podemos tomarlo como que sí existiera y es un secreto. Ni idea. Como no sabemos, entonces trabajamos sobre lo que no sabemos. Ok, perdón, trabajamos sobre lo que sí sabemos. Lo que no sabemos lo dejamos ahí. Ok, no podemos saber. Como no podemos saber, entonces, ¿qué sí sabemos? Esto. La persona puede quedar con duda, puede ir a conversarle a sus padres. Oigan, miren que me hicieron esta pregunta. Y los papás tienen la libertad de contestar. Muy bien, perfecto, Daniel. Pregunta, ¿nuestro vínculo
con los ancestros es solamente genético o algo más? Los vínculos se dan por dos razones eh, muy importantes. Los vínculos se dan por vida y por muerte. Entonces, tú puedes estar vinculado a tus padres, tú estás vinculada a tus padres porque te dieron la vida. Entonces, eso es un vínculo muy profundo que no se puede soltar, nunca. No hay expadres. Siempre digo, no hay expadres. Hay exparejas, pero no expadres, ni exhijos, pero también por muerte. Tú te puedes acordar toda la vida de el asesino de alguien de tu familia. Mira que Hellinger empieza a entender todo el tema de las constelaciones y todo el tema de la familia, cómo funciona una familia, cuando viaja al África y está con la tribu, una tribu que se llama los Zulúes. Y en esa tribu, cuando una persona mata a otra, su castigo es reemplazarla. Si un hombre mata a otro hombre y deja a una familia sin el padre, su condena no es ir a la cárcel, es ir a ser el padre de esa familia. Quedó vinculado a la familia. Y entonces él sabe que eso es lo que sí, no me pude contener, me dejé llevar por la rabia, me dejé llevar por un montón de emociones y lo maté. Debo asumir la responsabilidad de lo que quité. Entonces él, con mucho orgullo, dice sí. Y ahora es el padre de la familia. Entonces imagínate cómo lo ve la mujer, la viuda, lo tiene que ver con respeto, no con dolor porque me quitó un hombre, no, porque ahí está también pagando su condena y lo ve con tanto respeto que hasta tiene hijos con él. Para reflexionarlo, Ujú, reflexionar mucho. así Bueno, es. pues, sí, sin palabras tal vez hay que pensar un Exacto, es poco impactante porque en bastante. nuestra cultura estamos acostumbrados a pelear y a estar en el resentimiento y la venganza. Si él me mató a un familiar, yo tengo que matarlo. No le puedo Ujú, perdonar la vida ujú. porque él me quitó un ser querido. Bueno, pues una gran enseñanza, ¿no? Una gran enseñanza. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Cuando un hijo o una hija se quieren encargar de sus padres, ya adultos mayores, puede ser una lealtad invisible o igual los abuelos o abuelas encargándose de sus nietos o nietas. No necesariamente es una lealtad invisible, pero encargarse, ¿a qué se refiere con encargarse? Porque es que encargarse es estar atentos de ellos, es estar pendientes, pero mantenerles y respetarles su dignidad. Entonces es saber que ellos eh, son seres humanos, saber que ellos no son niños que necesitan ser educados. Hablando de los abuelos, si requieren de algún apoyo, podemos brindarle el apoyo, pero no significa que nosotros tengamos que ahora ser los padres de ellos. Es respetarles en su dignidad, pero no necesariamente son vínculos. Fíjate que son lealtades. Perdóname, mira que hay culturas en donde se acostumbra que el adulto mayor vaya a un hogar geriátrico.
porque esa es la forma en que el adulto se hace cargo de su vejez. Lo que pasa es que en Latinoamérica estamos acostumbrados a que el hijo se hace cargo de la vejez del padre y si no lo hace es un mal hijo. Y entonces estamos viendo que si el hijo no, que entonces las familias construyen una dinámica en donde eligen a uno de los hijos como hijo bastón, porque dice, él se va a encargar de mi vejez. Entonces, todas las cosas que pasen en las dinámicas familiares eh, van a favor de el hijo, de que siga siendo el hijo bastón. Entonces, seguramente no va a tener buenas relaciones de pareja. Seguramente no va a salirle un viaje al exterior para trabajar afuera y quedarse afuera. Y si le sale, se devuelve porque el hijo se siente culpable, como dejé a mi papá, como dejé a mi mamá. Si encuentra a la pareja, termina rápido con la pareja porque no funcionó. Ahí sí hay lealtades invisibles. Gracias. Bueno, cada respuesta nos deja pensando mucho, Daniel. Gracias. Vamos con la última pregunta. Dale. Quedarán muchas preguntas. Bueno, dice la siguiente. ¿De qué manera podemos transmitir un legado más saludable y equilibrado a las generaciones futuras, liberándolas de lealtades no deseadas? Siendo adultos. Esa es la respuesta corta. Perdón, Siendo ¿cómo? adultos. Porque mira, siendo adultos te haces cargo de lo que te corresponde. Mm, pero es muy difícil ser adultos. No sabemos serlo. No nos enseñaron. Entonces yo diría, constela. Porque, claro, como nosotros somos producto de los ancestros, nosotros también somos los ancestros de los que vienen. Entonces, la mejor forma es haciéndonos cargo de lo que sí nos corresponde y no dejando que nuestros hijos se hagan cargo de cosas que nosotros no hemos logrado resolver. Entonces, si yo me he comportado como infantil, ¿a quién le toca comportarse como adulto? A mi hijo. Entonces, si yo me hago adulto, mi hijo recupera su rol de hijo. Entonces, es ver en qué no me he hecho cargo para hacerme cargo. Y de esa manera lo dejamos más limpio, no puro, porque es imposible no transmitirle cosas. Ellos también tienen su proceso, ellos también tienen su camino y también van a tener que ir a terapia. Entonces, entonces ellos van a tener que solucionar cosas. O porque papá me abandonó, o porque papá nunca me soltaba. O porque papá me dio mucho, o porque papá me dio muy poco. Entonces, siempre va a haber algo, porque es la dinámica y de eso se trata. Entonces, ¿cuál es tu parte? Hazte cargo de lo tuyo y deja que tu hijo también viva su camino, porque no podemos librarlos de todo. Gracias, Daniel. Bueno, muy valioso lo que hemos recibido hoy. Daniel, muchísimas gracias de verdad por todo este conocimiento que nos ha impartido. Y muchas gracias. Y esperamos que, que tengamos otras participaciones y que nos acompañen en otras oportunidades. Gracias, Daniel. Claro que sí. Muchas gracias por tu invitación. Gracias a todos los que estuvieron conectados y por supuesto, ahí están, ahí están mis redes para que también puedan contactarse si quieren profundizar, ahondar, pedir sesiones. Atiendo también virtual. Entonces, como bienvenido todo lo que sea sanar los vínculos.
Así es, Daniel, muchísimas gracias. Recordamos también el correo, nos pueden escribir también a nuestro correo de la Gran Fraternidad Universal, que es gfu.estudio@gmail.com. Agradecemos también a todos ustedes su compañía y los invitamos para el próximo lunes cuando tendremos otro tema de gran interés. Hasta entonces.